¿Cómo es posible que una persona que no esté bien delante de Dios, Dios lo siga usando? Haga milagro, enderece pierna, levante paralítico, resucite muerto, cuando no están bien delante de la presencia de Dios. Hasta donde yo sé, el Espíritu Santo es un caballero. Y como el Espíritu Santo es el caballero, Él no habita en templo sucio. Escucha. ¿Y por qué razón decimos que Dios está a través de la mano de ese predicador cuando ese predicador no está caminando conforme a los designios y los decretos de Dios? Es reverendo. Dios le bendiga, Dios les guarde a todos los que están viendo esto. Le damos las gracias a usted que ha hecho clic a este contenido. Hoy en día tenemos un tema bastante edificante y un poquito controversial, como siempre. Ustedes que nos siguen en nuestro canal, sabemos que estamos trayendo temas más o menos recomendados a todo acto de todo público, ¿verdad? Para que todos lo puedan ver, lo puedan saborear, lo puedan disfrutar. Pero este canal es Hablando Claro. Así que nos van a excusar, pero vamos a hablar claro debido a la inconsistencia de personas que no hablan claro, sino que viven dibujando las cosas. Hoy queremos hablar acerca de una pregunta en cuestión que casi siempre nos hemos hecho, debido a varios testimonios que hemos visto de personas que Dios lo continúa usando, aunque esa persona pues no está amparado bien delante del Señor. Y yo hago esta pregunta: ¿cómo es posible que una persona que no esté bien delante de Dios, Dios lo siga usando? Haga milagro, enderece pierna, levante paralítico, resucite muerto, cuando no están bien delante de la presencia de Dios. Hasta donde yo sé, el Espíritu Santo es un caballero. Y como el Espíritu Santo es el caballero, Él no habita en templo sucio. Escucha. ¿Y por qué razón decimos que Dios está a través de la mano de ese predicador cuando ese predicador no está caminando conforme a los designios y los decretos de Dios? Es reverendo. Ojo, que los profetas fluyan porque ese tema está picante, pero estará edificante también a la vez. ¿Por qué Dios usa a estos evangelistas, ministros y pastores cuando ellos están lejos de la presencia de Dios? El punto está, profeta, respondiendo a tu pregunta, el punto está que Dios utiliza a quien Él quiere, cuando Él quiera. ¿Cómo? Y como Él quiera. ¿Cómo así, mi líder? Ok, hay momentos que Dios, nosotros mismos estando rotos, me ha pasado a mí, estando roto yo, he tenido que restaurar a una persona que está rota. Dios me utiliza a mí como canal para restaurar a una persona que está rota. Y a veces yo me pregunto, Espíritu Santo, ¿por qué yo, pasando esta situación, tú me utilizas para yo darle una palabra de edificación o de levantamiento a esa persona que está pasando por el mismo proceso que yo? El problema está que cuando nosotros estamos contaminados, como tú mencionabas, cuando Dios deposita un nacimiento, Dios deposita una palabra en la vida o en el corazón de una persona, cuando tú te contaminas, no se contamina la palabra o lo que Dios depositó en esa persona. ¿Me explico? Se contamina tu carne. Bien, se contamina tu carne, pero no de lo que Dios deposita dentro de ti. Por eso tú ves gente parándose en el altar de diferentes maneras y Dios lo utiliza. No es la persona, es lo que Dios depositó dentro de esa persona que está operando con el don. Bien, pero yo me pregunto es eso. ¿Cómo un Dios organizado, tan santo, tan apartado del mal, puede congeniar con el mal y de hacer su voluntad por encima realmente de la persona que está actuando? Porque obviamente la gran mayoría de nosotros entendemos de que el ser humano es el más perverso de la voluntad del mundo mundial. El mayor depredador de la raza humana es el ser humano, de la especie, la naturaleza de Dios. Es el ser humano, eso lo tenemos claro. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida justa, santa, agradable y perfecta delante de los ojos de Dios. Entonces, vemos personas, como dijo ahorita, enderezan piernas, hablan en lengua, levantan paralíticos, hacen milagros. Y aún así, esa persona no conoce a Dios o al Dios que realiza esos milagros. No es la gente que lo hace, profeta. No es ahí está Judas, bro, pero Dios. Sabemos, eso lo sabemos, estamos claros. Mira el maestro Judas, Iscariote específicamente. Pero mi pregunta es, Dios
es un ser, un espíritu que camina en el futuro. Dios ve si tú mañana te va a chocar o lo que sea. Dios no vio que Judas iba a traicionar al maestro antes de participar en los milagros. Claro, por eso ya estaba escrito en los profetas. ¿Y por qué él participó? Dios podía eliminarlo antes de participar, decir, Judas, tú no vas. No, porque la aseveración mía es en caso de Judas, porque Judas Judas, antes del traicionar al maestro. Propósito. el tema de Judas es que porque Judas, según lo que nos dice la tradición, Judas dentro de los 12 discípulos, pues ellos hacían milagros. Los discípulos bautizaban. Me imagino que Judas también era uno de esos de los que bautizaban en el nombre de Jesús. Claro. O sea, administraba las cosas de Dios, estando lejos de Dios. Y Dios lo usaba. Claro. Reverendo. Dari, dinos algo de eso. Bueno, algo que hay que tomar en cuenta es que antes de la persona fallar, la persona estaba apta para que Dios la utilice. Es decir, Dios comenzó a usarme a mí cuando yo comencé a buscar en la intimidad, entonces Él me llevó al punto donde estoy, ¿verdad? Que Dios me usa, que hago milagros, prodigios, todo esto. Pero llega un punto donde si yo me descuido espiritualmente, yo puedo menguar yo en mi vida personal, pero ya Dios comenzó a hacer una obra en mí. Entonces puede ser que yo esté en pecado y que Dios continúe utilizándome, pero para completar la obra que Él comenzó a hacer a través de mí. Obviamente hay una parte que nosotros no conocemos y es lo que Dios está trabajando en mí. Es decir, Dios puede estar trabajando, restaurando mi vida, pero esa parte las personas no lo están viendo. Entonces es la parte oculta que nosotros no conocemos, lo que Dios está haciendo a través de esa persona que está ministrando, pero está en pecado. Buen punto. Yo se la doy ahí a la joven que nos visita hoy. Por cierto, no la mencionamos ahorita, pero tenemos invitadas al canal. Preséntate, por cierto, preséntate. ¿Quién eres tú? Bueno, mi nombre es Dariana, soy de aquí de la zona, pero estoy visitando el canal. Amén, gloria a Dios. Ahí es que yo voy, porque yo siempre me hago la pregunta precisamente por eso. Hay ocasiones que la persona pues están accediendo al llamado que Dios le encomendó, pero puede ser que en un momento determinado pues la persona se desligue de la voluntad de Dios y comience a hacer cosas y deshacer cosas las cuales no van de acuerdo a la gracia de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Dios lo sigue usando todavía. Mira, yo diría que nosotros somos personas imperfectas, ¿verdad? Entonces la razón es que Dios, yo diría que aunque seamos imperfectos, porque recuerden que, no recuerdo el pasaje bíblico mayormente que dice eso, que dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo digo que nosotros somos una persona imperfecta y Dios no tiene que ver, para hacer un propósito en alguien, Dios no tiene que ver que tú seas imperfecto. Dios te usa a sí mismo. O sea, dando a entender de que si Dios tiene un propósito para contigo, aunque tú estés, yo esté mal, Él no va a dejar de cumplir lo que Él dijo que va a cumplir contigo porque yo esté mal. Entiendo. Bueno, miren, esto aparentemente pareciera que yo soy una persona ignorante, pero a veces nos hemos hecho esa pregunta muchas veces y conocemos testimonios de personas que ellos mismos inclusive lo han dicho, y hay personas que ya han fallecido que vivían una vida desordenada delante de Dios y levantaban muertos y hacían estos milagros y hacían todas estas señales, y realmente Dios que lo estaba haciendo detrás de ellos, pero vivían una vida promiscua, haciendo lo que no le agrada a Dios delante de ellos, pero aún así Dios seguía administrando lo que es su favor. Yo mayormente hablo de la gracia de Dios. Por eso es que estamos en este periodo, como nosotros lo llamamos, el periodo de la gracia. En esta dispensación de la gracia es donde las personas, pues Dios nos ha dado el chance de poder alcanzar esa salvación sin mérito alguno, sino más bien por pura gracia. Entonces el problema de hoy en día es que la gran mayoría de las personas pues están abusando de esta gracia y no la están llevando realmente al sentido que deberíamos de tener cuando decimos gracia. Cuando tú estás agradecido de algo, tú te sientes como que eso que esa persona hizo por ti, tú no lo mereces. Por esa razón, tú te autohumilla, podría decir, o te rebaja o te somete a una sumisión hacia esa persona diciendo lo que muchas gracias, ¿qué puedo hacer por ti? Pero realmente Dios no está esperando algo a cambio tuyo. Dios realmente lo único que espera de ti es que tú le obedezcas a Él.
Y la gran mayoría de las personas, pues, en ocasiones, seguimos a Dios de corazón. Seguimos a Dios de verdad. Está la iglesia de Éfeso del Apocalipsis. Dios le dijo, mira, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que en un principio, sí, ellos estaban encendidos, tenían el primer amor dentro de ellos, pero se apartaron de su primer amor. Y Dios le dijo, arrepiéntete antes de que yo venga a ti y quite su candelero de tu lugar. Lo que Dios nos manda a nosotros es, realmente, como usted lo acaba de decir, el llamado de Dios está ahí. Dios no puede revocar su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo, y Él es fiel por encima de los demás que seamos infieles. Él sigue siendo fiel, pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos arrepentirnos y volver a los pies de Cristo como estábamos al principio. Y ese es el detalle, que la gran mayoría de las personas primero comenzamos muy bien, con ese deseo ardiente, con ese fuego, y al pasar de los años, a través de la experiencia, de los defectos, de la dificultad y todas estas cosas, pues nos alentamos y nos acomodamos y no llegamos, gloria a Dios, a lo que es tener, lo que es ese primer amor de nuevo dentro de nosotros y venir a los pies de Cristo como lo estábamos antes, con ese fervor, con ese anhelo. Entonces, como Dios es una persona que es bastante fiel, Él sigue cumpliendo su palabra por encima de la cabeza de quien sea. Esa es mi opinión. Sí. Sí, de hecho, antes de tú hablarlo, yo iba a mencionar esto, haciendo un contraste con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos que cuando alguien pecaba, definitivamente, por ejemplo, en el altar, un sacerdote, si estaba mal, le entraba y de una vez era muerto, porque vivíamos en tiempo de la ley. Entonces, de inmediato entra la gracia, tenemos la oportunidad de nosotros arrepentirnos de nuestro pecado. Es decir, yo peco, pero el Señor me da la oportunidad de yo arrepentirme. Ya si yo decido seguir en mi pecado, ya realmente es algo que corre por mi cuenta. Pero vemos que realmente el Señor nos da la oportunidad, como tú decías, Dios no es hombre para arrepentirse. Nos dice la palabra. Entonces, yo estoy en pecado. Ok, entonces el Señor me da la oportunidad a mí de que yo me arrepienta. Entonces vemos que por eso hay historias de muchos predicadores que han fallado y que el Señor continúa usándolo, porque es decir, el don que Dios le entregó sigue intacto. Quien no está intacto es la relación que yo tenía en un principio con el Señor, de que era pura, de que era santa, de que yo me guardaba de pecar. Pero el don que Dios depositó en la persona sigue ahí. Ahora, yo contesto mi propia pregunta con esto, y es que hay algo claro que está establecido en los 4 evangelios, me parece que cuando Jesús da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero Él dijo algo muy esencial, y es que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hollarán serpientes, comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Simplemente es esto. Hay personas que inclusive creen y saben que eso está ahí, saben que es Dios que está haciendo el asunto, pero no están actuando de acuerdo a su convicción, y aún por eso, sí, porque creen, hacen las señales, hacen los milagros. Ahora, quiero abrir este paréntesis para dar un consejo a la audiencia. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es esencia divina. Tenemos que saber que así como dice la tradición, Janes y Jambre también hicieron que la vara de ellos se convirtieran en serpiente allá en el pasaje de Egipto, cuando Moisés fue frente al faraón diciéndole, dile a mi pueblo que deja ir a mi pueblo, dijo Dios. Ellos también hicieron la obra, ¿verdad? Hicieron el milagro. Hay momentos donde una persona está siendo manipulada por fuerzas contrarias, porque hay que aclarar esto, el enemigo tiene poder. El enemigo tiene poder. Y hemos visto en muchas ocasiones cuando hay personas que se paran en el púlpito y ministran en la iglesia. Y conozco ejemplos y he escuchado testimonios de personas que han ministrado en la iglesia en nombre de Dios, pero están haciendo brujería, están practicando la hechicería, están practicando el ocultismo. Yo recuerdo un testimonio de una persona que agarraba a los miembros, subía en la espalda en medio del culto, y comenzaba ahí como a danzar y a brincar, a hacer un cierto rito raro, como si estuvieran montados, y la persona lo soltaba en el medio del culto, así rompían toda la silla y lo dejaba dando vueltas danzando, y al final se descubrió que el hombre era brujo.
estaba ministrando en la iglesia. Es un asuntazo. Entonces, no todo lo que brille es oro. Tenemos que tener en cuenta esto. Y es que el enemigo endereza pierna. El enemigo les resucita a los muertos. El enemigo habla lengua, tiene chispa. El enemigo enciende fuego. El enemigo hace sentir, parecer la presencia de Dios en tu vida cuando no lo es. ¿Qué nos deja eso a nosotros? Discernimiento. Tener discernimiento. Es lo que yo digo. ¿Algo más que agregar? Sí, exacto. Que también hay que tomar en cuenta que el poder de Satanás es ilimitado. Es decir, él puede operar hasta el punto, hasta el límite que la persona lo deje obrar, porque sabemos que él no puede crear, él simplemente utiliza lo que está creado para el mal. Entonces, hasta el punto que usted le dé la libertad, por eso, como decía aquí Rafaelín, es tan importante el discernimiento. ¿Por qué? Porque Satanás va a obrar en la iglesia hasta el punto que la iglesia lo deje actuar. Si la iglesia no tiene discernimiento, entonces él va a seguir haciendo milagros y va a pasar desapercibido porque no estamos conectados a la fuente realmente que nos permite ver más allá de lo natural. Bueno, este es un tema que yo diría que es delicado. A veces a mí no me gusta como mucho reabundar en muchas cosas, por la cual prefiero muchas veces quedar callado. Pero mira, es un tema delicado. Cuando hablamos acerca de eso, podemos hacer memoria a aquella historia del rey Saúl. Todos sabemos de que él estaba gobernando, pero llegó una ocasión que él fue destituido por Dios, pero él siguió su reinado, dando a entender que cuando nos vamos a esta generación, podemos basar nuestra generación y podemos ver donde hay muchos ministros, llamados profetas, llamados evangelistas, que están al igual que Saúl. Están desechados por Dios, pero están ministrando en el altar, por la misma palabra que tú decías, por la falta de discernimiento que hoy en día hay en el pueblo de Dios. Y soy una de las personas que muchas veces cuando voy a las actividades me quedo observando muchas cosas, las cuales tú decías ahorita, que hoy en día hay personas que están ministrando en el nombre de Dios, pero están haciendo rituales satánicos, por la cual muchas cosas, hemos visto un desorden total en el evangelio hoy en día. Hemos visto muchas cosas que se parecen de Dios, pero no las son. Exactamente. Dando a entender que la Biblia nos dice que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Y cuando nos vamos a esta generación podemos ver que hemos visto tantas cosas que de verdad no da pena, de verdad, porque hay cosas que parecen de Dios cuando no las son. Hoy en día usted hacer un sinnúmero de muecas y cosas, la hacen pasar por cosas de Dios. Y como yo le decía, le hacía referencia a aquel hombre llamado Saúl. Vemos que este hombre fue desechado de la presencia de Dios, pero él siguió su reinado normal. Y aún las personas lo seguían aplaudiendo. Él seguía normal, como seguía haciendo su quehaceres como él lo hacía normal. Entonces, yo digo que es un tiempo de verdad que este pueblo de ahora, esta generación de ahora, debería pedir discernimiento espiritual, que es lo que más hace falta en el pueblo de Dios. El discernimiento espiritual, eso es lo esencial en el cristiano, porque muchas veces estamos saltando con personas que le están ofreciendo sacrificio al diablo. Amén. Esto es algo serio. Mucha gente quizás no van a entender lo que nosotros estamos diciendo aquí, pero muchas veces estamos saltando en un púlpito, quizás en un escenario donde estamos viendo un hombre que está predicando quizás o dando una palabra cuando esta persona no tiene una relación con Dios y esta persona le está ofreciendo su sacrificio al diablo. Entonces yo diría que, valga la redundancia, que hay que tener el discernimiento espiritual en este tiempo. Eso es muy importante. Mire, en la Biblia habla en un momento determinado cuando el pueblo de Israel se encontraba al pie del monte Sinaí esperando a Moisés. Y usted sabe lo que pasó. Cuando Moisés bajaba con la tabla, la Biblia enseña que Josué subió con él. Josué quedó a la mitad del monte y Moisés subió allá arriba a la cúspide. Y allá pasaron 40 días y 40 noches. El pueblo dijo: Moisés, no sabemos qué pasó de vamos a hacerle un becerro. Así. Y cayeron en la idolatría y se dieron al desenfreno. Cuando Moisés ya venía bajando, Josué le dijo: Josué, el que batalló y lideró muchas guerras, muchas batallas, ¿verdad? En el término bíblico, un tipo bastante esforzado y muy valiente, el tipo, según la Biblia, dice que él le dijo a Moisés: ve acá, yo escucho que hay gritos de batalla dentro del pueblo. Hay enfrentamiento allá abajo. Y Moisés le dijo: no, mi hijo, no estoy escuchando gritos de lamento ni de victoria, sino más bien escucho música. Y ahí entra, amado hermano, que a veces nosotros podemos ser el líder que sea
y no tenemos discernimiento realmente de lo que está pasando dentro de la iglesia de Dios. Y porque vemos bulla, porque escuchamos música, decimos, wow, ese ministro está prendido en Dios. Así. Ese hombre tiene a Dios metido por dentro. Pero vete a ver, cuando viene a ver, están adorando un becerro de oro. Cuando viene a ver el tipo de otro que le está ofreciendo sacrificio al enemigo y no realmente a Dios. Y esto es lo que nos llama a nosotros a tener el corazón que tenía Moisés. Porque Moisés tenía discernimiento. Claro, realmente Dios se lo hubiese dicho. Le dijo, oye, el pueblo está pecando allá abajo. Baja, muchachos, corre. Ya se echaron a perder. Y Moisés tuvo que interceder realmente ahí. Pero cuando Moisés vio ese asunto, dice que rompió la tabla de la ley. Y le dijo, todos los que están conmigo, vengan para acá. Y los que no, sigan. Y la gente estaba todavía en su desenfreno ahí bailando. Para que usted vea a qué nivel llega el corazón del hombre. Porque vieron el milagro, vieron, gloria al Señor, a Dios manifestarse, abrir el mar rojo, vieron todo esto, la plaga en Egipto. Y aún así dijeron, no sabemos qué pasó con este Moisés, hagámonos dioses. Y lo adoraron y forzaron a Aarón a hacer estas cosas. Y a veces nosotros estamos en estos caminos y nos dejamos llevar por las condiciones del ambiente, las situaciones adversas, Así. todas estas cosas, y caemos en un error. Abra los ojos, pídale a Dios todos los días discernimiento, porque por algo nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y así podemos ser guiados hacia toda verdad. Así es. Mira, yo conozco una historia de un ex brujo que estaba contando su experiencia, que es muy fuerte y da a entender a que hoy en día hace falta el discernimiento en las iglesias. Ese ex brujo dice que él venía de Haití y él tenía que hacer una misión. Oye, la misión que él hacía, él llegaba a las congregaciones vestido de cristiano, con su camisa, bien excelente, todo nítido, y él se sentaba en la silla de adelante, llegaba, se sentaba adelante, y él lo que trataba de buscar una oportunidad a que le dieran el altar. Un infiltrado. Y una vez le den ese altar, él con ese, porque es que mucha gente ignora en esto, que el diablo tiene poder. Claro. Como decía la compañera Dari, el poder del diablo es ilimitado ante la presencia del Señor, pero este satanista decía que cuando él llegaba a los púlpitos, él apagaba la iglesia completa. Él llegaba, empezaba porque él predicaba normal, Enfriaba la iglesia. normal, él te daba una adoración normal, y el objetivo de él era enfriar la iglesia. El primer punto que él enfriaba era la cabeza, que era el pastor. Wow. Y después que enfriaba el pastor, enfriaba la iglesia completa. Él dijo que llegó a enfriar unas cuantas iglesias así. Entonces, dando a entender hasta dónde ha llegado la falta de discernimiento hoy en día del pueblo de Dios. Y de verdad, esto da pena por esta razón, de que este líder decía de que cuando él llegaba a la iglesia, él enfriaba la iglesia. Pero algo que me impactó de ese testimonio, que él dijo que él llegó a una iglesia, que cuando él llegó a esa iglesia, él llegó ese día igual como él lo hacía en todas las actividades, en todas las iglesias. Y cuando él llega a esa iglesia, pues sí, como le decía, pasó un inconveniente con la cámara, pero aquí seguimos con el testimonio. Ese satanista dijo que cuando fue a una de las iglesias que él fue, él dijo que sucedió algo extraordinario por la razón de que habían dos jóvenes que eran de Dios. La iglesia estaba llena de personas, pero ahí nada más habían dos personas que estaban conectadas verdaderamente a la fuente de Dios. Y cuando él quiso hacer lo mismo que él hacía en todas las actividades, él no pudo porque sentía algo que lo quemaba. Él estaba delante de la silla, pero habían dos jóvenes que estaban adorando. Habían muchas personas en esa congregación, pero habían dos jóvenes que él lo veía en el espíritu, porque los satanistas tienen un ente espiritual que son demasiado fuertes. Y cuando él dijo que él estaba viendo a esos dos jóvenes adorando, había algo que lo quemaba por dentro, que no lo dejaba, y él cayó endemoniado, y ahí fue donde él fue libre. O sea, por eso nosotros le dijimos a ustedes de que el poder del diablo es ilimitado. Y ya para cerrar, porque tenemos problemas con la cámara, vamos a dejar que el ministro dé el mensaje final y que pueda cerrar con este video. Amén. Familia, Dios les bendiga. Nosotros queremos que ustedes hagan un poquito de conciencia y razone un poco con lo que hemos estado debatiendo aquí. Y es la realidad. Usted tal vez no esté de acuerdo con nosotros, pero sabemos que Satanás tiene poder, como decía nuestra compañera ahorita, y hay personas que no están caminando correctamente, y hay otros pues que vienen con su malicia, con su segunda intención, a apagar el culto, como lo acaba de decir el ministro aquí. Nosotros tenemos que velar por nuestra salvación. Necesitamos que usted, amado hermano, haga conciencia y cree lo que es esa íntima comunión con el Padre, para que Dios pues le pueda revelar las cosas que están pasando. De esa manera, si nosotros tuviéramos
igual que todo, como todos los demás, no pudiéramos andar haciendo milagros, haciendo prodigios, levantando muertos, desmantelando infiltrados en el culto, así como lo estaban haciendo esos dos jóvenes que acaba de decir el ministro. Porque si esos dos jóvenes no estuvieran metidos con Dios, el hombre, ese brujo, seguiría todavía engañando gente, probablemente en la actualidad, y metiéndose en culto. Entonces, el rol de nosotros está en tener discernimiento, obviamente, tener una comunión con Dios para poder tener discernimiento y reconocer que todo dependemos de nuestro Dios. Eso es en dependencia de Dios. Satanás tiene poder ilimitado, pero no tiene poder más que Dios. Dios es el mayor, Dios es el más grande. Y si nosotros estamos con Dios, como dicen por ahí, le damos patada a los santos. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Camine con Dios, porque no todo lo que brilla es oro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.